Tachán, toc, toc. Hola, ¿cómo estás? Vuelve a ser miércoles. Sigo siendo Rosa Paradela y hoy estamos en este espacio de los directos en relación a ciclo menstrual, en relación a climaterio, en relación a menstruación ecológica. Y hoy va a ser el último que hacemos de esta temporada. Hola, buenas, ¿cómo estás? Son estos directos que estoy ofreciendo desde la certeza de que nuestros ciclos pueden ser mucho más sanos, nuestros ciclos pueden ser más celebrativos, más equilibrados, más conscientes. Fíjate, no solo sin dolor, sino ciclos vividos con vitalidad. Y con este propósito estoy en el proyecto de la revolución cíclica y con este propósito abro estos espacios de estos directos y voy invitando a distintas compañeras de distintas profesiones para que nos vayamos apoyando unas a otras y desde cada área de profesionalidad vayamos contando, ¿no? Qué encontramos en las clases, qué encontramos en las sesiones, qué encontramos en las consultas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas. No sé dónde estáis, a lo mejor alguna quiere contarnos dónde estáis, qué hora es. Yo donde estoy, que es en La Rioja, son las 15:30 y veo que ya está María. Y esto os digo que son estos directos con estas ganas de llamar a otras compañeras, en este caso a María Pérez, que es fisioterapeuta, y que nos cuente distintas, bueno, pues desde su experiencia, ¿no? Desde su sabiduría, sobre distintas preguntas que hemos ido recogiendo. Nos habéis preguntado sobre confinamiento y tensión en suelo pélvico, rutinas saludables para el diafragma pélvico. Bueno, pues como es una consulta, María, nos vas a comentar sobre esto. También algunas preguntabais cómo afecta el estrés y la ansiedad en el ciclo menstrual. Bueno, pues estas preguntas que vamos recogiendo y a las que estáis presentes os saludo, os doy las gracias por estar en directo. Mira, desde Chile, wow, abrazo grande también para ti. Y María, pues cuando quieras me envías la invitación y entras y empezamos ya. Quiero insistir mucho en las que estáis en directo, que si tenéis alguna pregunta que queréis hacer a María, que aprovechéis, que vamos a estar atentas a los comentarios que vayáis haciendo y a las aportaciones que queráis hacer. Entonces, María, cuando quieras, me envías la invitación, a ver si no tenemos ninguna dificultad técnica. Y mientras, mira, os enseño esto. Este es un programa de una actividad que fue en el 2013-2014. Creo que no me has enviado aún, ¿verdad, María? Tú me dices. 2013-2014, que esto se llamaba Mailen en el centro Sanas. Y aquí es donde nos conocimos, creo, María y yo. A ver si ahora nos confirma. 2013-2014, casi nada. Así que María, a ver si nos dices, no sé si te puedo invitar yo. Y mientras también preguntaros a vosotras cómo os sentís en relación, ¿no? a toda esta experiencia que estamos viviendo. Mira, María, ¿cómo estás? Buenas, muy Hola. Uy, bien. me he puesto yo Te aquí, coloco aquí aquí para que nos preparada. veamos bien. Hola, María, qué alegría verte. Hola Rosa, sí, un placer, Mm. siempre. Mira, estaba enseñando este programa, que es del año 2013-2014. ¿Será aquí donde nos Sí, conocimos? ahí fue donde nos conocimos, sí. Qué Yo guay. creo que fue la primera formación que hice así de procesos vitales femeninos, que la hacía con un interés laboral, pero sobre todo la hacía con un interés personal y lo que me aportó a lo personal no tiene precio, eso, desde luego. Pues fíjate, estaba repasando unos materiales y digo, mira, pero aquí todavía no era la revolución cíclica, era Descubre tu ciclo menstrual. Estamos hablando de hace unos años. María, bienvenida, Ujú. bienvenida. Bien Pues hallada. me gustaría que te presentaras. Ya he anticipado que eres fisio, en la entrada daba algunas pistas sobre ti, pero me gustaría que te presentaras. Bueno, pues yo soy María Pérez, como ya ha dicho Rosa, soy fisioterapeuta y desde hace ya, pues más o menos desde el 2012-2013, me fue llevando mi camino hacia la salud femenina, salud de las mujeres, por un poquito por experiencias propias, otro poquito por experiencias de gente cercana, que, que veía que no sé, faltaba algo, ¿no? Había un hueco ahí por rellenar de información que faltaba,
de cómo damos cierta atención, ¿no?, a nosotras, a las mujeres, desde el ámbito de la salud. Y bueno, también a nivel de personal, pues pasaba un momento ahí de descubrimiento, un momento quizás complicado porque había cosas de mí que yo no entendía por qué me pasaban. Y empecé a buscar respuestas pues desde mi parte científica, por un lado, pues investigando qué es lo que había ya estudiado, y por otra parte un poco más parte instintiva, que me decía que efectivamente hay algo más dentro del ámbito de la salud, de cómo podemos tratar ciertos procesos. Y bueno, poquito a poco empecé sobre todo con el tema de embarazo, que ahí ya empecé a ver cosas de suelo pélvico, pero yo no tenía ni idea si el tema del suelo pélvico y la uroginecología a mí me iba a gustar. Yo de hecho pensaba que no me iba a gustar nada, y al revés, me encantó, me encantó. Y poco a poco fue evolucionando con el tema del suelo pélvico, ya temas también de ciclo. El ciclo menstrual a mí siempre me ha intrigado, porque desde muy chiquitita pues he tenido, por desgracia, problemas con mi menstruación. Hubo un Mm, momento con 16 años bastante duro para mí, en el que tuve un vaya. desarreglo ahí importante y acabé ingresada en el hospital, y a mí lo único que me decían es que eso era un desarreglo. Y yo decía, vale, ¿y esto entonces cómo se arregla, no? Si es un desarreglo, por algo vendrá y algo habrá que hacer. Pero nadie me supo dar una respuesta, o yo no supe encontrar una respuesta tampoco. Y pues poco a poco también me he ido empapando de temas de salud hormonal, bueno, poco a poco, y sigo empapándome porque me parece un mundo apasionante, pero súper amplio y con un montón de factores a tener en cuenta. Y aquí estoy, ¿no?, hablando de suelo pélvico, hablando de ciclo menstrual, de endometriosis, de síndrome ovario poliquístico, de, bueno, me encantan las preguntas, porque hay preguntas de tema de ansiedad y estrés, cómo eso nos, cambia el ciclo, ¿no? ¿Cómo, qué podemos hacer con esto, ¿no? Y bueno, es que es súper importante, y últimamente yo me vengo dando cuenta, ¿no?, de que a veces hay que hacer incluso, a veces tiene mucha importancia hacer cambios chiquititos, pero hay veces que hay que hacer cambios profundos, pero para hacer esos cambios profundos necesita un camino, ¿no? Entonces, yo siento que también estoy en ese camino de hacer cambios profundos. Y desde mi experiencia, yo, por ejemplo, hace poco me han diagnosticado endometriosis, y me siento muy afortunada por un montón de cosas, ¿no? Porque yo ya llegué con un conocimiento, eh, pero también me siento muy afortunada porque puedo en mi propio cuerpo sentir cómo se puede estar sintiendo otra mujer que no tiene la experiencia o los conocimientos que yo tengo, y que también le hayan dado un diagnóstico de endometriosis, un diagnóstico en el que al final no tienes un conocimiento de base porque nadie te ha hablado de ello, a lo mejor te suena un No. poco, Mm. y te sientes muy perdida, ¿no? Entonces, joder, me parece un puntazo el que yo pueda desde este punto de vista también acompañar, aunque sea desde aquí, ¿no?, dando una charla y hablando Bueno, dando muchas veces información. las compañeras, cuando van sabiendo cosas, ¿no? A través de las clases de yoga o tú en consulta, etcétera, dicen, pero esta información, ¿dónde estaba, no? Yo creo que, fíjate, del año 2013, 2014, todo lo que ahora sí que se puede encontrar, ¿no? Mm, Y incluso, ¿no?, de esta jovenzuela María con 16 años, toda la desorientación que se encontraría, ¿no? Y esta María más adulta, que bueno, entiendo que hubo un impacto, ¿no? Y hubo ahí una situación, y sabes contextualizarte, sabes enmarcarte, ¿no? Sabes cobijarte, y a partir de ahí, claro, la empatía puede ser más, hay mayor comprensión, ¿no?, hacia las personas, las mujeres que acompañan. Mm, sí, sí, por lo menos eso espero, ¿no? Poder desde esa comprensión también acompañar, que a lo mejor puedo hacer más o puedo hacer menos por la situación, pero por lo menos acompañar. Y muchas veces lo único que necesitamos es una palabra de aliento y una palabra de ánimo, o simplemente alguien que esté ahí escuchándonos y ya está. Entonces yo hay muchas veces que me escriben y es como, ay, pues no te quiero aburrir, y digo, pues abúrreme todo lo que quieras, yo a lo mejor tardo más o menos en leerlo y en contestarte, pero es que sé que esto te puede ayudar un montón, ya solo el hecho de que te esté leyendo aquí y te conteste con una palabrita de, oye, que estoy aquí para lo que mm, necesites. mm. Bueno, y afortunadamente también tienes un conocimiento y una experiencia, ¿no?, para poder dar alguna pista más.
Tenemos un montón de preguntas que anticipaba al principio, no sé si nos va a dar tiempo. Yo cojo el compromiso de ir Ya. respondiendo, si no, a través de la cuenta. Y vamos a poner Ujú, atención a las compañeras que están en directo, por si hay alguna que aprovechen. Y les digo, yo vuelvo con estos directos en este formato en invierno. Este es el último del otoño. Así que, señoras, arremánguense, busquen las preguntas y aprovechen que tenemos aquí aprovechen. a María. María, no sé por dónde quieres empezar, pero te decía cuando preparábamos que si queríamos como concentrarlas. Había varias sobre confinamiento, ¿no? Sobre esta Ujú. situación de pandemia y cómo afecta, decían algunas, ¿no? Que sienten que tienen tensión en el suelo pélvico, ¿no? Ujú. Bueno, el tema del confinamiento, cómo nos ha afectado, o sea, es alucinante. Creo que hay hasta estudios a nivel de qué ha pasado con nuestras menstruaciones y entra, o sea, con una situación tan de incertidumbre. A la vez que, por otro lado, también de tanto tiempo libre en un momento, depende de cada persona, ¿no? Tanto tiempo libre para hacer cosas, Mm. pues depende de cada cuerpo, ¿no? De cómo se ha ido por un lado o por otro. Pero efectivamente yo he tenido varias personas a mi alrededor que han sentido esa tensión o ese estrés. En cuanto a suelo pélvico, como es musculatura o diafragma pélvico, como es una musculatura como no como cualquier otra del cuerpo, sí como cualquier otra del cuerpo para que nos entendamos, pero es que además tiene un componente hormonal, responde a nuestro movimiento hormonal de una forma particular, diferente de otras musculaturas del cuerpo, y además tiene una conexión emocional con ciertos campos o ciertas partes emocionales nuestras que yo todavía no llego a comprender del todo, sé que está ahí, pero no la llego a entender, entonces me parece totalmente normal que durante el confinamiento, estos momentos, igual que para a nivel de ciclo, que también había otra pregunta del estrés, la ansiedad, el Mm. confinamiento, el ciclo, pues me parece totalmente normal. Entonces yo he estado pensando sobre todo para daros dos pautas que puedan serviros realmente de cara a poder relajar el suelo pélvico. A mí hay un ejercicio muy sencillo que me gusta mucho. Bueno, una cosa fundamental del periné es que seamos capaces de sentirlo. ¿Cómo podemos sentirlo? Pues con la interocepción, ¿no? Sintiendo nuestro propio cuerpo, sintiendo la contracción, teniendo pues una idea, por ejemplo, sencilla de como si quisiera cortar el chorro de pis, que es lo típico que solemos decir Mm. para pensar así más rápido. A mí hay una imagen que me encanta, porque creo que es como muy visual y que viene por una compi fisio, Patricia Pérez Parada, que ella habla siempre de un huevo, pensar un huevo duro de gallina pelado dentro de la vagina. Entonces, quiero empujar ese huevo hacia adentro o quiero empujar ese huevo hacia arriba o simplemente estoy haciendo cosas y qué está pasando con ese huevo. Entonces, una forma sencilla de poner atención en qué está pasando en mi diafragma pélvico. Por un lado. Por otro lado, otro ejercicio sencillo también para poder relajar sería hacer una pequeña contracción. No es necesario tampoco que sea una contracción muy fuerte, una pequeña contracción y pensar en relajar, en soltar, en soltar, en soltar. ¿No? Quiero apretar ese huevo y luego quiero soltarlo. No que se caiga, no quiero empujarlo hacia afuera. Solo quiero soltar, soltar, soltar y que pueda eh, quedarse el huevo sobre como una hamaca relajada. Quizás pueda ser así la imagen Sostenido, más ¿no? sencilla. Sostenido, efectivamente, sostenido. Y para ese ejercicio, que además estamos un rato relajando, no es contraigo y relajo y vuelvo a contraer, no, contraigo, relajo, relajo y estoy ahí 10, 15, 20 segundos. Otra imagen que a mí me gusta mucho dar es imaginarme el periné, que es de chocolate, toda la base de mi pelvis es de chocolate y se va deshaciendo con el calor de mi cuerpo. Es una imagen que a mí me encanta, porque además, bueno, lo mismo depende del momento en el que estamos, hasta nos entra hambre, ¿no? Y nos entran ganas de irnos a por un cachito de chocolate. Pero es una imagen que a mí me encanta. Eso por un lado. Y luego otra cosa que nos alucina a los fisios y en concreto a las fisios que nos dedicamos a ginecología, suelo pélvico, etcétera, es la vibración. Un vibrador para relajar en una vibración continua, porque lo maravilloso del vibrador es que lo podemos utilizar para relajar la musculatura, no solo la del suelo pélvico, la de cualquier parte del cuerpo, o lo podemos utilizar también para subir un poquito el tono de esa musculatura que a lo mejor está más dormida de lo que nos gustaría. Entonces, para relajar, lo ponemos en una vibración continua y lo podemos pasar por el pubis. Espera, que voy a coger la pelvis que la tengo aquí. Venga.
aprovechando, porque siempre que hago los directos en casa no tengo la pelvis nunca en casa, Ya es una entonces maravilla, sí, poder disfrutarlo. pues podemos pasarlo por el pubis, por la parte superior del pubis, por la parte de abajo del pubis, que quedaría justo por encima del clítoris de la vulva, podemos ir por las ramas del pubis, que estas quedarían pues justo como en las ingles, ahí tenemos zonas así un poquito de tendón y eso, pero bueno, sin problema. Por ahí, por una, por la otra, hasta los isquiones, que son los huesillos del culete sobre los que nos deberíamos sentar, entre comillas, y en todo este rombo, que sería donde quedaría entre pubis, isquiones y el coxis, que este está un poquito ahí flexionado, todo este rombo, que es donde nos quedaría el periné, podemos pasarlo a gusto de la consumidora. Podemos introducirlo en la vagina, podemos dejarlo por encima de los labios externos, por la zona que queda a nivel de la ingle en muslo, hasta la entrada de la vagina o los labios, por donde nos dé placer, nos dé gustito y Curiosidad nos también, apetezca. ¿eh? Ir explorando. Curiosidad, digo Ir también que explorando. hay zonas en las que aparentemente no siento nada y luego sí, ¿no? Si llevo la atención o si llevo algún tipo de estimulación puedo descubrir zonas ahí Efectivamente. sospechadas. Qué bien, María, Eso muchas es gracias. maravilloso con el periné. Yo cuando hago algún taller así y estamos centrando la atención, al principio es como no siento nada. Y terminamos el taller es como, ah, pues yo creo que ahora sí Oh, siento, pero no estoy segura. Digo, pues si tú crees, es que mm, sientes. Entonces ya, es muy dudamos, ¿no? agradecido. Dudamos por lo nuevo. Ujú. Qué guay. Pues muchas gracias, María. Ya tenemos ahí Un algunas placer. maneras que son disfrutables, ¿no? Que son más desde la curiosidad que de buscar ahí esto siempre de fortalecer el suelo pélvico. Sí, Podemos efectivamente. sensibilizarlo, ¿no? Y podemos relacionarnos con él, ¿no? Ujú. Y sentir cómo está. Súper, Y gracias, lo María. va a agradecer un montón, ¿eh? Mm, mm, qué bien. Pues teníamos estas preguntas, ¿no? De, bueno, tú nos comentabas esto, ¿no? Del confinamiento, de cómo la tensión, la preocupación, ¿no? Toda la incertidumbre. Y entiendo también que la falta de movilidad, ¿no? No caminamos Importante. tanto. Muy Mm, importante. O sea, ya de base, la mayoría, esto es un poco generalizar, pero no, pero la mayoría de trabajos que tenemos son muy sedentarios y el pasarse sentado 8 horas, aunque nos vayamos levantando, dejando levantar, perdemos una movilidad de la pelvis, pues encima el momento confinamiento, que depende también del espacio que tengas en casa. Yo tengo la suerte de que tengo espacio en casa y de hecho el confinamiento creo que ha sido el momento de mi vida que más deporte he hecho y me ha venido muy bien porque pues eso, para controlar un poco ese tema de ansiedad, incertidumbre y tal, pues me ha venido de lujo, pero entiendo que a lo mejor no todo el mundo se ha motivado de la misma forma, ¿no? Entonces, pues generalmente en los cuerpos, en la mayoría de los casos, no nos ha venido bien. Y el diafragma pélvico, los órganos internos también necesitan mucha movilidad, necesitan mucho movimiento, están unidos unos con otros, pero con cierta laxitud, ¿no? El útero necesita tener un espacio y un movimiento también para hacer todas sus funciones. Eh, entonces, el hecho ya de esa falta de movimiento, unido a que a lo mejor tengo una incertidumbre, estoy con más ansiedad porque no sé muy bien qué va a pasar, cuándo nos van a dejar salir de aquí y todas estas cosas. No veo tanto el sol, ¿no? Vitamina D, pues mm, porque, joder, es que yo tengo una suerte tremenda, tengo un jardín en el que me podía bajar a tomar el sol tranquilamente, pero es que entiendo que hay gente que no tiene ni balcón en un momento dado para poder asomar y que le dé un poquillo el sol, ¿no? Entonces, al final todo eso nos afecta a nivel de tensión, afecta esa falta de movilidad. Pero tenemos formas muy sencillas de movernos. Generalmente a todos tenemos alguna canción que nos venimos arriba, ¿no? Cuando suena en cualquier parte. Entonces, para mí una forma maravillosa de empezar el día, y esto yo lo había perdido y lo he recuperado hace relativamente poco, es ponerse una canción incluso mientras te estás haciendo el desayuno en un momento dado. Si mm, eres como yo, que normalmente si me tengo que levantar muy pronto apuro los últimos minutillos ahí para levantarme de la cama, pues mientras estás haciendo el desayuno, que sea una canción que te motive y a mover el cuerpo como te pida, sin juzgar. Simplemente te mueves y ya está. Y eso ya es empezar de una forma totalmente distinta el cuerpo no el día, bueno, el cuerpo también, el mm. día. ¿No? Ya estamos moviendo ese riego sanguíneo de una forma distinta, ya estamos poniendo otros pensamientos en la cabeza también
y una forma de encarar el día distinta a que me levanto, salto de la cama, me visto y salgo corriendo a meterme en el coche, a Culo sentarme, apretado, rápido, corriendo. a llegar a la Sí. oficina, a sentarme y, joder, ojalá, yo digo mucho, bueno, lo de la canción en la oficina no lo he llegado a decir, pero lo voy a empezar a decir, pero digo mucho, cuando estés en tu puesto de trabajo, muévete, estira un poco, aunque estés ahí incluso con el teclado, ¿no? O Mm. si tienes que ir en el metro, aprovecha la barra del metro. Yo es que veo una barra y me cuelgo, entonces me cuelgo simplemente para estirar, no tampoco para hacer nada particular. Pero es que eso ya nos da una forma de estar en el día y de mantenernos o de sentirnos distinta. Yo lo noto mucho cuando estoy una mañana en el ordenador y no salgo del ordenador porque estoy ahí como muy metida en lo que estoy haciendo. O sea, es que en cuanto me empiezo a mover es como la espalda me dice, muévete, muévete, todo el rato que has estado ahí sentada por lo menos me estás moviendo, ¿no? Entonces Mm. entiendo que el confinamiento en ese sentido pues nos ha pasado facturilla. Entonces vamos a recomendar estas propuestas que nos has hecho al principio y esto de moverse, ¿no? Pues con el baile, ¿no? Por ejemplo, con la música, ¿no? Que nos estimule. Qué bueno, Ujú. muchas gracias. ¿Por dónde seguimos? Había más preguntas y están por aquí Pues diciéndonos que mira, sí a lo de bailar. ¿Veis que estamos atentos? Si tenéis algún comentario, estamos atentas. claro. Mientras, ¿por dónde tiramos, María? Pues mira, si te parece, seguimos por alguna de las preguntas de ciclo menstrual, que ya hemos contestado así el tema del estrés, Mm, la falta de movimiento y tal. Y había una que yo creo que es relativamente rápida de contestar, que es los coágulos, hasta qué punto son normales los coágulos en la menstruación. vale. Mm, Entra dentro de lo normal, que puede haber coágulos en la menstruación, pero siempre normalmente de un tamaño menor de unos 2 centímetros de diámetro, porque para que nos hagamos la idea es como una moneda de 2 euros. Y siempre es importante ver qué pasa alrededor. Un síntoma solo nos puede decir muchas cosas, pero a lo mejor se nos queda corto. Entonces, si hay coágulos grandes, normalmente van a ir acompañados de dolor durante la menstruación, porque esos coágulos, para que puedan salir del útero, tiene que haber una mayor contracción del útero y bueno, esos coágulos también pueden tener que ver con cómo se están gestionando las hormonas, cómo se están gestionando ciertas sustancias que son las que provocan esa inflamación fisiológica y esas molestias fisiológicas. A mí me encanta en este sentido Judith de Saber Mujer porque ella dice, ¿qué dolor es normal en la menstruación? Unas molestias mínimas que te permitan hacer tu vida normal. Si ya, por ejemplo, nos tenemos que tomar un antiinflamatorio, pues eso hay que ver, porque probablemente hay algo que podamos mejorar y que pueda desaparecer este dolor. Y, joder, que no sé a ti, pero a mí que me digan, yo que he vivido mi menstruación con dolor, ya no tanto, y ya prácticamente nada, de hecho, pero desde que me vino, que me digan que ese dolor, puedo hacer cosas para que ese dolor desaparezca, a mí me parece maravilloso, ¿sabes? Yo me mm. pongo a ello, necesitaré más o menos camino, estaré dispuesta a sacrificar más o menos cosas, si es que para mí es un sacrificio, porque para mí muchas cosas en este sentido no son sacrificio, pero, joder, hay cosas que podemos hacer y que desde ciertos, bueno, desde la mayoría que nos ha llegado, es que no había nada que hacer, ¿no? Eso es algo con lo que tienes que vivir por ser mujer. Es, es esto importante, por eso quiero que hablemos aquí, ¿no? Desde distintas profesiones, con distintas experiencias, ¿no? Porque en consulta lo que reciben que es normal, ¿no? Cierto dolor o tómate esto, lo otro, pero no, esto de no, un proceso fisiológico no tiene por qué doler, si no hay componentes, ¿no? Que están indicando algo, esto no se oye tan a menudo, ¿no? No, no, Sí, no y es tan a una, menudo, ¿no? Y cuando y yo un, digo podemos tener ciclos sin dolor, y no solo sin dolor, sino vitales, celebrativos, todavía hay como incredulidad, ¿no? Cierto escepticismo, porque no estamos familiarizadas, ¿no? Con esta manera de vivirlo. claro, pero incluso con placer. O sea, esto relativo a la menstruación, al ciclo, al embarazo, al parto, se puede vivir con placer. Y esto todavía nos parece más increíble, ¿no? No solo no podemos no sentir dolor, sino encima con placer, pero y además pueden convivir en un momento dado, porque a lo mejor ahora estamos, porque me ha pasado, están en momentos de dolor, pero tener también momentos de placer, combinar una cosa con la otra. Entonces ya creo que es súper importante, y esto lo hablo mucho con una compifisio, que, que también tengamos dentro de estas experiencias
de ciclo o de lo que sea que nos provoca, que nos puede provocar síntomas de dolor, tener también momentos de placer, ¿no? Y yo, ha habido momentos cuando, sobre todo, empezaba a practicar o a pensar más en tema de sangrado libre, de sentir como baja mi sangre, ir al baño y poder soltar la sangre y decir, es que esto es un gusto, esto es un Mm, placer para mí. mm. Entonces, al final, vas equilibrando una balanza que en un momento dado está desequilibrada hacia el dolor y hacia las sensaciones poco placenteras, por lo menos equilibrarlo a una sensación, pues oye, agradable, ¿no? Como un poco. Y me Sí, parece primero súper es importante. poder concebirlo, ¿no? Por eso es importante que podamos ofrecer otros discursos. Quería volver un poquito atrás cuando estábamos hablando de los coágulos, porque decías, bueno, cierto tipo de coágulos así pequeños, ¿no? Pueden estar presentes y sentir que no hay una mayor información, ¿no? Pero si son más grandes, sí. Si son más grandes, sí que ponemos atención. ¿Y qué puedo hacer? Esto es lo que digo. Cuando hay una mujer que tiene esta situación, les pasa mucho cuando empiezan a usar las copas, que me dicen, mira, es que hay un coágulo que tapona, es que lo lleno con un coágulo, ¿no? ¿Qué Pero, podemos hacer aquí? claro, pero porque a lo mejor esos coágulos ya estaban pasando y nos damos cuenta con la copa simplemente porque lo Exacto, recogemos, ¿no? eso Sí. es. Mm, Pues esto, en la mayoría de los casos, tanto los coágulos como el dolor, como otros tipos de síntomas, y son tan comunes porque lo que lo causa es común, es muy común, que es eh, los hábitos de vida. Y dentro de los hábitos de vida está la alimentación, está el estrés, está el mm. descanso, está el ejercicio. Entonces, dentro de estos 4 campos tenemos ahí para progresar, o llamémoslo X, un montón, porque al final, el día a día que vivimos tan deprisa, bueno, el estrés, primero hay veces hasta que es difícil, nos es difícil reconocer que estamos estresadas, ¿no? Que es O como, bueno, lo bueno, hemos hoy, integrado, ¿no? Uy, estoy estresada, ¿no? Y casi sí, frivolizamos, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? claro, y entra dentro de lo normal, ¿no? O no estoy durmiendo bien, pero bueno, pues es que también entra dentro de lo normal, pues, pero a lo mejor sí que no tienes que no hay que cambiarlo todo a la vez. Yo creo que hay que dar pasito a pasito, porque si no nos entramos más en un estrés, no tiene Y sentido. luego no lo puedes sostener, ¿no? Es un mes el que lo haces y luego no. Claro, entonces pasito a pasito, cosas muy pequeñas, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora, en estos próximos minutos o en estos próximos días, que no me causa mucho problema y que es un pequeño cambio? Puedo a lo mejor irme a la cama media hora antes, por decir así una cosa muy sencilla, o puedo, en vez de salir pegada para ir corriendo, ¿no? Yo me doy cuenta de que el momento de para mí coger el coche hay veces que es un estrés porque es que voy con la hora pegada, entonces te tengo que pisar más el acelerador. Bueno, siento que tengo que pisar más el acelerador para no llegar tarde. Entonces, eso tienes que estar mucho más atenta a ciertas cosas y tal. Entonces, puedo salir 5 minutos antes, aunque tenga que levantarme 5 minutos antes. Al nivel de alimentación, puedo planificarme la compra de una forma distinta y en vez de comprar esto o lo otro. A nivel de ejercicio, puedo levantarme en un momento dado y ponerme una canción y mover un poco la pelvis, o mientras estoy sentada, estar aquí moviendo pelvis, que no me estáis viendo, pero yo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, importante poner conciencia en esas cosas que están en nuestra mano y que marcan la diferencia. Voy a contar una cosa que tenía, bueno, que lo contaré en mi perfil, en mis stories tranquilamente, pero yo tenía pendiente este lunes ir a mi revisión, mi primera cita de ginecología a nivel de salud pública para ver el tema de la endometriosis y tal. Eh, bueno, ya contaré tranquilamente el tema de la consulta, pero bueno, lo que yo me quedo es, iba un poco con miedo, ¿no? Porque era la segunda ecografía que me hacía después del diagnóstico de la endometriosis y claro, mi objetivo es que ese quiste endometriósico que tengo, que haya decrecido, que se mantenga como poco, que haya decrecido. Porque he implementado un montón de cambios, sobre todo a nivel de alimentación y unos pocos a nivel de ejercicio. Y yo ya consideraba además que tengo una alimentación relativamente buena, pero luego es que una cosa es una alimentación buena, lo que pensamos que es una alimentación buena, y cuál es buena luego para mí, porque a lo mejor lo que es Claro. más adecuado para mí, más que bueno, más adecuado para mí, no lo es tanto para ti, ¿no? O para las mujeres que nos Bueno, estáis a mí viendo. misma, ¿no? Si tengo un diagnóstico determinado, voy a necesitar una cosa diferente, así tengo otra, ¿no? Para la misma mujer Efectivamente, también. claro,
efectivamente, y dentro de que podemos tener dos mujeres el mismo diagnóstico, somos dos personas distintas y eso es muy importante y me parece maravilloso. Cada vez hay más nutricionistas que están especializados en temas de salud hormonal, si nos vamos a esto de la endometriosis y tal. Entonces, ponerse en manos de una persona, que es lo que yo he hecho, de dos personas en concreto maravillosas que me están ayudando un montón. Y resumiendo, ese endometrioma estaba en 8x5 y en la consulta del lunes, después de 3 meses, creo que ha sido desde que tuve el diagnóstico y bueno, 2 meses que llevo así haciendo estos cambios de alimentación, está en 3x6. Wow. Wow, o sea, yo creo que todavía, o sea, yo salí de allí María, qué bueno. Enhorabuena. muchas gracias, porque es que, o sea, Qué fue desde emocionante. luego para mí un estrés que yo no sabía en un momento dado ni siquiera, bueno, sí lo sabía, era consciente de que me estaba estresando el Sí, tema de pero la te das consulta. cuenta luego, ¿no? Claro, entonces yo todavía estoy en el proceso de decir, porque al principio es como, bueno, lo mismo ha sido casualidad, ¿no? De esas cosas que intentas auto boicotearte y luego dices, vamos a ver, yo llevo implementando todos estos cambios y desde luego creo que pues muchas gracias porque o sea, para mí es lo más palpable de que si hacemos estos Mira, cambios qué bueno. en hábitos, Gracias, chicos. pues efectivamente tenemos también nuestra recompensa y que, oye, que en un momento dado no hubiera habido ese cambio de disminución de tamaño, pero ha habido cambios en los síntomas, bienvenido sea. Y esto va a pasar porque todos, en la mayoría de los casos, tenemos un margen relativamente grande para cambiar dentro de todos estos hábitos que he comentado. Súper, María. Bueno, pues me alegro. No sabía esto y lo celebro. Me alegro por ti mucho. Es Muchas gracias, mucho Rosa. esfuerzo. Qué guay. Mira, has introducido todo el tema y entonces no sé si nos quieres contar qué es la endometriosis, que estamos hablando de ella. Sí, porque además Muy había breve. bueno, una pregunta de endometriosis y luego a mí también me hicieron una pregunta de endometriosis, no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, si no le respondo yo a esta chica a nivel Además, privado. tengo especial interés porque te decía que a las clases de yoga llegan con muchas situaciones de ovario poliquístico. Bueno, a veces es por la curiosidad, pero otras veces es porque hay un desarreglo. Pero con endometriosis todavía no he trabajado, ¿no? Y entonces tengo mucho interés. Si nos defines qué es y si nos das algunas pautas para reconocerlo. Vale, pues mira, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica, es una enfermedad sistémica, en muchos casos se piensa que es una enfermedad ginecológica y no, hay un montón de factores que van a implicar que luego tengamos en cuenta de cara a un tratamiento. Lo que pasa es que crece un tejido parecido al endometrial, pero que no es exactamente el endometrial, no es exactamente ese tejido que recubre nuestro endometrio. Se llama a nivel histológico, se llama tejido endometriósico, ¿no? Para diferenciarlo, en zonas que no son dentro de nuestro útero. Lo más Por ejemplo, habitual es que esté alrededor del útero o en ovarios, pero puede también estar en intestino, puede estar a nivel estomacal, a nivel de vejiga, por ejemplo, incluso se han encontrado casos en pulmón o en cerebro. Entonces, este tejido responde a nuestras hormonas y además es capaz de crear más hormonas de estrógenos generalmente que lo que hacen es que se desequilibre esa balanza, ¿no? A nivel hormonal y nos pueden dar una serie de problemas. Los síntomas más habituales que encontramos son dolor pélvico que puede estar durante la menstruación, que puede llegar a ser un dolor incapacitante, y me parece importante hacer aquí hincapié en que tenemos diferentes grados de endometriosis y hay endometriosis que se puede considerar más grave, pero que a nivel de síntomas no tiene por qué dar unos síntomas más graves, o sea, no tiene por qué dar más dolor, por ejemplo, y una endometriosis que se considera leve sí que puede dar un dolor más incapacitante y no, o sea, hay al revés. Entonces, este dolor puede estar durante la menstruación, puede pasar al defecar o al orinar en la menstruación o a lo largo del ciclo, puede pasar en las relaciones con la penetración, generalmente es más durante la penetración profunda, y también puede pasar en el orgasmo y no, ya he dicho los tres que son más comunes. De hecho, yo empecé a sospechar, mira que yo ya tenía conocimiento del tema de endometriosis, pero yo ya empecé a sospechar
que podía tener endometriosis porque tenía los 3 síntomas. A unos niveles que no, para mí no son incapacitantes, pero tenía los 3 síntomas. Entonces a mí eso ya me puso en alerta. Entonces, que nos quede muy claro. ¿Y sangrado frecuente está también relacionado? Sí, sangrado puede aparecer. El sangrado puede ser en la menstruación un sangrado abundante, que, bueno, abundante lo más fácil realmente es poder medirlo con una copa menstrual. Pero bueno, comparado contigo misma, ¿no? Que dices, sí, tengo efectivamente, unos ciclos si va cambiando, o sea, si de repente tengo un ciclo y un ciclo y un ciclo en el que parece que va aumentando el sangrado, pues sería algo a tener en cuenta. Sangrado también intermenstrual, ¿no? A lo largo del ciclo. Los coágulos grandes también podrían, no siempre, los coágulos unos coágulos grandes van a ser signo de endometriosis, pero podría ser también un signo de endometriosis. Una falta de ovulación también puede provocar por ese desequilibrio hormonal. También sangrado después de las relaciones, o en una exploración ginecológica, por ejemplo, si nos hacen una ecografía transvaginal, pues algo que estimule un poco el útero, el cuello del útero, pues también puede dar sangrado, efectivamente. Me he quedado, María, fascinada con lo que nos has dicho de la consulta. Estoy atenta a los síntomas y a la vez estoy pensando en cómo ha disminuido tu diagnóstico. Estoy flipando. Sí, sí. Sí, sí, Y de un hecho, poco surrealista hablar desde la pantalla. Me gustaría poder abrazarte y por aquí te han enviado algunos corazones. Perdona, es que estaba marginando eso y tenía como mucha energía. Pero pues esto, sí, es que todavía estoy en el proceso de integrarlo y o sea, creo que todavía me queda alegrarme más, porque todavía ha sido como muy bueno, sí, a ver, esto será por casualidad, pero me parece que es un cambio demasiado llamativo como para que esto sea casualidad, y sobre todo porque viene avalado por las chicas que me están llevando el tema nutricional, entre otras cosas, que en el tipo también de endometrioma que tengo yo, que es un quiste, se llama quiste de chocolate, que es un quiste ovárico, es líquido, entonces tiene esa capacidad de cambiar, y ellas me dicen que con estos tratamientos ellas sí que ven mucho cambio. Y lo curioso de esto es que yo tengo también pacientes mías que tienen endometriosis que les han hablado a sus médicos de tema de, oye, y la alimentación, tal. No, pues es que de esto no hay evidencia. Bueno, pues no hay evidencia, pero a nivel clínico sí que está pasando y se ve. Pero no hay Entonces, desde evidencia luego, porque no se estudia, no hay evidencia porque no hay efectivamente, un interés, ¿no? Para estudiar efectivamente, sobre sí, ello. Por sí, eso necesitamos estos testimonios, por eso son claro. tan valiosos. Pues qué bien, nos has hablado de unos síntomas, ¿no? Que juntos nos pueden hacer sospechar, ¿eh? Hemos dicho que muchas veces, ¿no? En estos directos, creo que estarás de acuerdo conmigo, que no nos autodiagnosticamos, ¿no? Estamos atentas a los síntomas y en este caso los que nos estabas mencionando nos pueden encaminar a que pueda haber una endometriosis, porque repetimos que esto del dolor, coágulos de un tamaño pues mayor, ¿no? De una uña o algo así, hay que sospechar que ahí está pasando algo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Tenemos el diagnóstico, ya nos vamos orientando, entendemos lo que tenemos y qué posibilidades se nos abren, ¿no? Pues yo tengo, de hecho, a raíz también del diagnóstico, hice una serie de stories en las que hablaba un poco desde mi experiencia, qué hacer, qué no hacer un poco, ¿no? Con ese diagnóstico recién recibido, y una cosa que creo que es importante es que busquemos a gente que nos pueda apoyar en ese sentido, sea familia, porque simplemente, aunque no entiendan, ¿no?, qué es lo que pueda estar pasando, ¿no?, simplemente que nos den un apoyo ahí emocional y tal, y un apoyo de información. Por suerte cada vez tenemos más información de calidad, pero es cierto que en cuanto a la endometriosis y en general a los procesos fisiológicos femeninos, hay veces que nos encontramos verdaderas burradas por internet o simplemente la persona que está delante lo que nos suelta. Entonces, ser muy críticas con la información que nos llega, no querérnoslo todo y buscar a nivel. Yo, por ejemplo, tema de energías y todo esto, cuando hablo de energías todavía me suena también como muy esotérico, pero creo que, o sea, sé que hay algo, ¿no?, de esta energía que podemos estar moviendo tú y yo ahora mismo, incluso aunque estemos a través de una pantalla, pues esa energía que nos da la persona que nos está dando la información. Bueno, yo a nivel de las cositas que he ido publicando de información en mi perfil, en mi blog, en mi podcast, hay información sobre la endometriosis que, para empezar,
es súper potente porque nos va a ayudar a encaminarnos mucho. Recomiendo muchísimo a Endofem, tanto a Marina como a Paloma, que son fisio y nutricionista y que son con las que yo estoy haciendo, de hecho, mi tratamiento, y que ellas tienen muchísima información de calidad y son un amor de personas las dos. Una trayectoria ya muy larga, ¿no? Efectivamente, y con una trayectoria súper profunda. Entonces, el buscar esa información de calidad nos ayuda un montón a estar un poquito más enfocadas, porque incluso yo, teniendo la información que ya tenía de base cuando me dieron el diagnóstico, salí de la consulta y dije, ostras, y puede pasar cosas que yo sabía, incluso yo ya sabía, porque ya había leído, porque ya había comentado, porque es como, oye, y a ver si me va a pasar esto y esto otro y no sé qué. Entonces, en un momento dado, poder coger el teléfono y hablar, o poder escribir a una persona que sepa, o coger una consulta con una persona que sabes que te va a dar una información de calidad, me parece valiosísimo. O sea, poder enfocarte en lo que realmente puede ser importante para ti en ese momento, y a partir de ahí, pues todo lo que he comentado ya, de cambios de vida, ahí tenemos mucho por hacer, muchísimo por hacer. Hay mucho por ganar ahí, ¿no? Mucho terreno para poder ampliar. Qué guay. Sí, efectivamente. Qué guay. Mira, hay una de las compañeras que estaba agradeciendo, ¿no? Dice, qué maravilla escuchar experiencias en primera persona. Gracias por estas entrevistas de tanto valor, ¿no? Esto, cuando te pedí en verano, te dije, María, haremos un directo juntas, ¿no? Lo dejamos para otoño y tal. Me habías comentado esto y todavía no sabíamos muy bien cómo iba la situación. Entonces dijimos, bueno, a ver si esto da para hablar. Y es que estamos celebrando, ¿no? Que bueno, pues lo has remitido, ¿no? Qué bueno. Sí, además que o sea, yo tampoco, cuando hablamos y pusimos la fecha, tampoco me había dado cuenta de que mi consulta era justo antes, ¿no? Entonces ya la semana pasada dije, uy, mira. Y bueno, estaba un poco a la expectativa también de qué iba a pasar. Y yo la verdad es que la semana pasada iba un poco pensando que iba a ser todo lo contrario. Fíjate también lo que es la cabeza. Y, bueno, nos joder, preparamos para lo peor, ¿no? Para sí, estar yo creo que era eso, ¿no? efectivamente, para estar preparada y bueno, no tener un momento ahí de tambalearme quizás tan grande como me pasó con el diagnóstico. Tampoco considero que fuera ahí muy, pero bueno, sí tuve un momento de... shock, ¿no? Sí, totalmente. Y luego nos pasa que, aunque luego lo hacemos racional y decimos, bueno, es verdad que no hay evidencia científica porque no se ha investigado, pero tiene mucho peso esto, ¿no? De que se nos dice que normalmente esto no se va a reducir, que esto no se va... Y aunque tú te has marcado ese objetivo y estás tomando medidas, hay un momento así como de incredulidad, ¿no? Por todo esto bueno, un peso cultural alto. Mira, te siguen mandando corazones, felicidades, es otra compañera, felicidades por ello. Yo llevo 5 días muy mal por la regla y mi endometriosis. Cuido mucho la alimentación. Pues ánimo. Haces yoga y Iyengar. Pues no sé, con el yoga si lo haces ajustado porque hay veces que en clases de yoga vienen mujeres que llevan mucho tiempo haciendo yoga, pero no es un yoga específico para tu ciclo. A lo mejor por ahí puedes revisar y ánimo. Te van bien las posturas de apertura y no te va bien no hacer invertidas. Vale, veo que tienes ya sabido, ¿no? ¿Qué es lo que te va bien? Pues mira, otra compañera, yo siempre sufrí de dolores menstruales y nadie me lo consideraba. Esto es Totalmente. Es que, de hecho, o sea, yo creo que he tardado tanto también o sea, si yo como sanitaria que me dedico a la salud, que sé que ciertas cosas de dolor no son normales, he tardado en tener mi diagnóstico porque no le he dado la importancia, o sea, ya no solo porque me lo hayan dicho desde fuera, que también, sino porque yo no he sido capaz de darle la importancia. Y de hecho, por primera vez este mes me ha apuntado en la agenda, algo que en su momento también lo veíamos por ejemplo, en la formación que hablábamos antes de procesos vitales femeninos, de simplemente anotarnos en la agenda cuándo vas a tener tus días de menstruación y si conoces que esos días, por ejemplo, para mí, el primer día es el que estoy más baja de energía generalmente. Entonces, simplemente tenerlo anotado en mi agenda me va a hacer que dé un espacio que diga, oye, pues quizás este día no me pongo esto y me lo pongo este otro. Pues es que no he sido capaz de darme ese espacio, ese permiso, llámalo X, para hacerlo hasta que ya he dicho, bueno, es que creo que es algo vital en mi vida, o sea, tiene una importancia vital. Entonces, tenemos una importancia vital, sí. Tenemos una importancia vital y desde fuera es cierto
que se normalizan mucho ciertos procesos que son patológicos, disfuncionales, llamémoslo como queramos, y que es como, bueno, no, dentro de esto es normal, ¿no? Me ha pasado a nivel conmigo misma y con pacientes a nivel de dolores de menstruación, de dolores con cicatrices, de dolores relacionados con el embarazo. Como, bueno, es que esto es normal que te duela porque estás embarazada. Oye, pues a lo mejor no tenemos herramientas para tratarlo o lo que sea, pero a lo mejor normal, lo mismo se puede mejorar, como poco, o se puede quitar, ¿no? Se pueden evitar factores de riesgo, ¿no? Mira, otra compañera nos está contando por aquí, ¿no? Dice que a los 53 años le operaron por miomas y sangrado permanente y le quitaron útero y ovario. Bueno, a la vez pienso que esa energía está ahí todavía, ¿no? En el sistema reproductor. Mira, qué importante. Gracias por compartirlo. María, que no nos da tiempo a todo, que tendremos que hacer más encuentros. Os comentaba en la entrada que hacía desde mi cuenta presentando a María que la sigáis, que ella tiene una cuenta magnífica, muy activa, en la que nos pregunta muchas cosas, nos hace participar y nos va contando en primera persona, también desde lo que conoce desde la consulta. Así que María-Fisiomujer, ¿lo digo bien? Sí, eso es. Y si queremos ir a consulta contigo, María, ¿cómo te localizamos? Pues bueno, yo paso consulta online, por un lado, que la verdad es que era bastante reticente al tema de la consulta online y me estoy sorprendiendo mucho de la cantidad de cosas que podemos ver, incluso de suelo pélvico, o sea, todo lo que no lleve un tratamiento de terapia manual como tal, y aunque lo lleve, porque a lo mejor podemos dar pautas para que nosotros podamos hacer un autotratamiento, con lo que eso conlleva, además de me toco, me siento, desarrollo más mi conciencia corporal. Y estoy teniendo experiencias increíbles con tema de consulta online. Y luego a nivel presencial tengo consulta en Madrid, paso consulta en San Sebastián de los Reyes, en el Centro Aúpale, que es un centro maravilloso en el que tratamos no solo problemas relacionados problemas relacionados con la salud de las mujeres, sino también de los peques. Tengo mi compi José, que es fisiopediátrico y que él también es un crack. También tengo sesiones online de ejercicio terapéutico, que en principio llamamos, yo esto siempre lo explico porque siempre lo llamo hipopresivos, pero realmente es hipopresivos y más, porque son ejercicios enfocados a cuidarnos a nosotras mismas, a tener en cuenta nuestro periné, nuestro abdomen y nuestro cuerpo de mujeres, que necesita, pues cada cuerpo necesita una cosa realmente, ¿no? Pero no solo necesita trabajar a nivel de cardio, por ejemplo, que a las mujeres siempre nos ha dicho, no, pilates y cardio, así, ya está. También necesitamos trabajar la fuerza, también necesitamos trabajar la movilidad, la conciencia interior de nuestros órganos, de la movilidad de nuestra pelvis, súper importante. Y luego a nivel presencial también paso consulta a domicilio por la zona donde yo vivo, que es por la Sierra Noroeste de Madrid, zona de Hoyo Manzanares, Torrelodones, Galapagar y pueblos así de alrededor. Y bueno, y poquito a poco también intento poder acercar pues, temas que creo que a mí me apasiona la educación para la salud y creo que son temas fundamentales, ¿no? Poder hablar de ciclo menstrual o de sexualidad femenina, y digo estos dos en concreto porque ahora voy a tener unos talleres que ha sido una suerte el poder realizarlos con los ayuntamientos de la zona donde vivo y que puedan ser online porque son abiertos a cualquier mujer y son gratuitos además, que esto... pues yo que trabajo en lo privado, a nivel privado, pues pocas veces lo puedo hacer más que, pues eso, nos ponemos a hacer un directo y damos información. Pues mira, pero aquí están de Chile, están de Colombia, están de Brasil también, así que bueno, podrían aprovechar. Pues volveré a colgar la información en mis stories por si le queréis echar un vistazo. Pero María, danos también... Disculpa. Sí, dime. Es que esto después va a ir también a YouTube. Hay algunas mujeres que no tienen especial gusto por Instagram y me gusta ponerlo en dos sitios. Entonces quiero que te localicen también en la página web. Pues mi página web, siempre me dejo por algo por decir, mi página web es concienciamujer.es. Y ahí tenéis un montón de información también en el blog. Podéis encontrar a través de la página web también el podcast, que yo el podcast también era un proyecto que me apasionaba y me encanta poder haberlo llevado adelante y que de vez en cuando me escribáis y me digáis, jo María, me encanta el podcast, a mí es que me sube... me da Mira, a ver si te sube esto. Mira, te están enviando a Hoyo de Manzanares saludos desde Chile,
Y mira, por aquí nos dan un 10 de directo, interesantísimo. Muchas gracias a las dos. Y hay muchas Muchas caritas gracias. y saludando, pues gracias también a vosotras. María, cuántas cosas, compañeras, cuántas cosas. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a tu perfil casa. Un placer, Bienvenida a siempre mi es un placer casa. hablar contigo. Mm, Y bueno, pues qué guay poder seguir consultándonos, preguntándonos y tramar aventuras juntas. Una maravilla. Sí, sí, Muchas gracias, encantada de María. la vida. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, Rosa. Un abrazo. Y a Hasta todas, luego. os despido ya. Hasta luego. Es para recordaros, es el último directo de esta temporada de otoño y volveremos en invierno con nuevos episodios. Tienes grabados en IGTV los anteriores, como este, muy interesantes. Así que gracias por la atención y que pases un día estupendo. Un abrazo a todas. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.